común que van a tener, como les decía, los sistemas que vamos a ver en estas próximas clases. Bien. Bien, ¿se ve? Sí, se ve. Bien, entonces, nosotros vimos el proceso de laminado. Después vamos a seguir con un proceso de trafilado que básicamente, como se ve en el GIF, yo voy a partir de un alambrón, voy a tener una tobera, una boquilla y lo que voy a sacar es una sección calibrada del material. También hay fino de grano y demás para mostrar las características intrínsecas del proceso cuando lo veamos. Otro proceso de transformación es el extruido, donde yo voy a tener dentro de un cilindro tocho de un material para que admita esa deformación plástica, lo voy a empujar y voy a mantener la sección transversal de este tipo de perfiles. Y otro proceso que vamos a ver es el proceso de forzado. Yo puedo deformar un material, como están viendo ahí, por un determinado tipo de presión o por impacto. ¿Qué pasa con todo este tipo de procesos? Cuando yo tengo un determinado tipo de esfuerzo, paso el límite elástico del material. Yo voy a tener un desplazamiento, ¿no? Unos planos de deslizamiento dentro de los planos cristalográficos. Y esas van a ir en determinado tipo de dirección. Entonces, como esto, lo que van a hacer es obstruir, ¿no? Esas direcciones de desplazamiento porque va a haber otro cristal que esté en forma adyacente. Entonces, hay un cambio de propiedades físicas en el metal en función de esa capacidad de formación que tenga plástica que le quede remanente. Por eso se van cambiando las estructuras de los materiales que tenemos. O sea, si yo tengo un material y lo caliento a una determinada temperatura, ¿no? Para que recristalice, yo voy a tener una redistribución completa de ese tipo de átomos con unos nuevos tipos de cristales eh, em, y elimino la estructura que tenía en la conformación. Yo lo conformé y lo dejé de una forma, pero si hago que se reacomode todo como estaba antes, no hay proceso, no hay un cambio en la estructura así. Esa recristalización la tendría que hacer después de la conformación, ¿no? Cuando hago un trabajo en caliente. Ahora, como vimos antes, yo puedo también hacer un proceso de recristalización, por ejemplo, con un tratamiento posterior cuando tengo un trabajo en frío. Obviamente tengo que incorporar energía elevando la temperatura para que pueda llegar a hacer este cambio cristalino. Entonces, nosotros vamos a tener trabajos denominados que lo vamos a hacer en caliente y qué conformación vamos a obtener cuando es un trabajo en caliente. Yo lo que voy a tener es condiciones de velocidad y temperatura en una deformación inicial y restauración de cristales controlado, porque yo después enfrío la estructura como sale, por ejemplo, lo que vimos dentro de lo que es un tren de laminación. Si lo hago en frío, bueno, lo que voy a hacer es deformar el material también hasta cierto límite, ¿no? Obviamente la deformación en frío va a ser menor en porcentaje que la deformación en caliente, pero voy a pasar si el límite elástico, voy a deformar y voy a tener un límite de deformación por endurecimiento del material que lo puedo suplir con tratamientos térmicos intermedios para bajarle las tensiones así de lo que son las deformaciones en frío. Bien, ¿hasta acá se entendió? Sí. Sí, Bien, entonces, si yo tengo algún tipo de deformación en caliente, que eventualmente puede ser la final o no, yo voy a romper una estructura de metal en sí y voy a conseguir otra, ¿no? Con el aporte de energía para poder lograr eso, ¿no? Con energía térmica y después energía mecánica. En los trabajos, esa es una deformación en caliente, que generalmente
necesita o requiere de otro proceso de transformación para terminar de utilizar las piezas. A veces sí, a veces no. Generalmente sí. Cuando hago trabajos en frío, ahí aumenta más el porcentaje de utilización de forma final, eh, porque yo puedo darle un determinado aumento de resistencia, dejarlo con determinado tipo de utilidad, pero ya tener una forma final bastante controlada. Por ejemplo, como estamos viendo en la parte de lo que es el perfilado, voy a hacer pasar un alambrón con determinadas características por una boquilla con forma de tobera, como estamos viendo, y el control de la medida final va a ser muy exacta. Entonces, todo esto que nosotros estuvimos viendo, básicamente es en función de la temperatura. Yo tengo un determinado material con determinada resistencia y utilidad. A medida que voy incrementando la temperatura, va a bajar la resistencia y va a aumentar la utilidad. ¿Se entiende eso, no? Aumento la temperatura, ¿qué pasa? Y el material va a ser más útil y va a tener menor resistencia. Bárbaro. Ahora, después tengo un porcentaje de deformación. El material tiene una utilidad. A medida que lo voy deformando, cada vez es más útil. Bien. Y cada vez tiene más resistencia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos desarrollando este tipo de productos en sí. Bien. También estuvimos viendo que todos los trabajos en caliente lo que nos van a ocasionar es que en el contacto del metal con la atmósfera vamos a tener distintos tipos de óxidos en todas las superficies que los tenemos que eliminar a todas estas oxidaciones para no tener esa inclusión de óxidos en nuestro producto final. Por eso vamos a ver que en muchos de estos materiales nosotros tenemos que realizar después procesos de decapado y demás para sacar todo ese producto de oxidación que va a ser perjudicial en sí. Entonces, los productos terminados en caliente, obviamente, tienen mayores tolerancias, menor control dimensional que todo lo que nosotros podamos realizar de materiales en frío. Bien, cuando yo voy a hacer deformaciones de materiales en frío, lo que voy a necesitar es, voy a necesitar más potencia que la que necesitaba cuando yo deformaba materiales que estaban en caliente. ¿Por qué? Y porque yo rápidamente pasaba del límite elástico al límite plástico, ya tenía un aporte de energía en forma térmica sobre el material para poder hacer esa deformación. Pero cuando lo trabajo en frío necesito mayor potencia, sí. ¿Por qué? Y porque el material ya fue deformado, tiene mayor resistencia y es menos rústico. Obviamente lo voy a formar antes de romperlo, ya hablamos todos los procesos intermedios para que esto no suceda. Entonces, es muy común que haya una recuperación de estructura cuando lo estoy haciendo en frío o que lo dejo preparado para una deformación posterior. Bien, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en trafilados, podemos tener tolerancias en alambres de 5 milímetros de más o menos 5 centésimos. También se pueden obtener con mejores tolerancia y demás. Bueno, ¿esto se entendió esta parte? Sí, profe. Sí, sí. Bien, esto va a ser común a todos los procesos que estamos viendo, por eso se los quería mostrar.